La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Amén. El día viernes estoy preparando los cultos para hoy y suena el timbre. Hannah, ven rápido. Hubo un accidente. Alguien chocó contra la pared. Salgo rápidamente, esperando que nadie haya resultado herido. Y veo el auto de la iglesia cubierto de escombros del muro. Afortunadamente, la conductora que probablemente provocó el derrumbe debido a un mareo está bien. Y el auto de la iglesia también tuvo la suerte de haber sufrido daños más externos y todavía se puede conducir. Los escombros me recuerdan que hay tantas personas que no tienen actualmente la suerte de poder salir con daños materiales leves. Personas mueren bajo los escombros, se hieren gravemente, pierden todo, sus seres queridos, sus hogares, su futuro, y por eso huyen, especialmente de las zonas de guerra. Pienso en Siria, en el Sudán, en Ucrania y en la Franja de Gaza y otros lugares. Pero las personas no solo huyen de las ruinas, también huyen porque en su país son perseguidas políticamente o no se respeten los derechos humanos. Su vida está completamente restringida y amenazada, como ocurre actualmente en Afganistán, donde de nuevo restringieron la libertad de las mujeres de manera enorme. Para mí es como desastroso. También en el Irán y en otros países. Las personas huyen por carencia de bienes básicos, por hambruna. Se van porque el gobierno de su país se está convirtiendo en una dictadura, como ocurre en Venezuela. Se van de su país porque ya no ven un futuro en él. Es un fenómeno que a lo largo de los siglos, de los milenios, ha ocurrido. Personas se han trasladado de su lugar de origen a otro lugar en búsqueda de una nueva felicidad. La primera relación directa entre una persona y Dios que describe la Biblia comienza con el llamado de Dios a una persona para que abandone su tierra natal. Yo pienso en Abraham. Y la historia del pueblo de Israel se caracteriza por la vida en otro país, por salir y entrar a otro lugar para sobrevivir, para tener una vida mejor. Podría ahí extenderme largamente, ¿no?, de la historia de Jacob, de José, y después se quedan en Egipto, después vuelven, salen de Egipto, etc. La vida como extranjero, el exilio, el vivir en otro lugar, está profundamente arraigado en la historia del pueblo de Israel. Y por eso, los que vienen de otro lugar, también se les reconoce el derecho a ser tratados con dignidad. Les invito a escuchar el texto de reflexión para hoy. Se encuentra en el libro Levítico, en capítulo 19, los versículos 1 a 3, 13 a 18 y 33 y 34. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Respetarán a su madre y a su padre y observarán mis sábados. Yo soy el Señor, su Dios.
No oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás. No retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. No insultarás a un sordo, ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. No cometerás ninguna injusticia en los juicios. No favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico. Buscarás a tu prójimo con justicia. No difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Cuando un extranjero resida contigo en tu tierra, no lo molestarás. Él será para ustedes como uno de sus compatriotas y lo amarás como a ti mismo. Porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Dios bendiga a nosotros esta palabra. Admito que tiendo a pensar que los textos legales del Antiguo Testamento son muy duros. Pienso en las diversas prohibiciones y los castigos, pero las leyes del Antiguo Testamento reconocen exactamente los mismos mandamientos que predica Jesús, como escuchamos recién. El capítulo 19 del libro de Levítico pertenece a la ley de santidad. Escuchamos recién como Dios dice: ustedes serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Todos estos mandamientos tratan de acercarse a Dios, de ser como Dios, de conservar la vida que Dios nos ha dado a mí mismo y a mi prójimo. Y todos los mandamientos tienen precisamente este objetivo: la protección de la vida. Y muchos de los mandamientos han surgido de experiencias de las personas. Son el resultado de observaciones sobre lo que perjudica la salud de las personas y lo que contribuye al bienestar y la supervivencia. Así, los castigos también son en parte una explicación del daño que se experimenta cuando no se vive de acuerdo de estas instrucciones. Para mí un ejemplo es todas las legislaciones de la higiene, ¿no? De la limpieza. En estos tiempos no había tanto remedios, tanto opciones de salud, y la limpieza obviamente era importante y evitaba cualquier infección. Pero al mismo tiempo, también sabemos el agua era y es en esta región muy escasa. Ahora, este maravilloso texto pertenece a estos mandamientos de santidad y protección de la vida. Y en realidad, ponerlo como un texto de prédica no le hace mucho justicia, porque mi tiempo aquí es limitado y yo podría hablar horas y horas, y quizás ustedes también podrían hablar horas y horas de todos estos versículos que recién leí. Es complicado y yo voy a restringirme hoy, como ya se dieron quizás cuenta, a una parte, a un aspecto nomás. Pero en resumen,
Y antes de eso, les recomiendo después volver a leer estos versículos y volver a meditarlos. En resumen, se trata de tratarse unos a los otros con justicia, de no aprovecharse de nadie, especialmente cuando alguien vive con algo, una desventaja, como aquí el ejemplo, la ceguera o la sordera. Se trata de vivir juntos de la mejor manera y ser lo más justo. Y es maravilloso que tengamos este texto en común con nuestros hermanos los judíos y podamos estar de acuerdo con ellos en este aspecto, en la convivencia. Es de suponer que quienes compilaron la serie de perícopas, los que eligen los textos para cada domingo, incluyeron deliberadamente los últimos versículos que leí, el 33 y 34, con el texto para el sermón. Y ahí quiero detenerme un poco más, pues estas palabras sobre el extranjero son muy actuales y me conmueven personalmente. Por una parte, claramente porque yo también soy extranjera en un país y yo tengo la suerte de ser muy bien acogida y estoy muy agradecida por ello y por todos ustedes que me han recibido como una más nomás. Y un pequeño dato: justo delante alguien me mandó un mensaje, qué coincidencia que hoy es el día en que se celebra al parecer la emigración alemana aquí en Chile, porque fue el día en que primera vez llegó un barco con colonos a Chile. Y también, si no me equivoco, esa fecha también es la en que celebramos el comienzo de nuestra comunidad, el 25 de agosto. O sea, hay dos fechas, uno la primera reunión y después la segunda reunión en que se decidió realmente formar la comunidad. Un paréntesis. Bueno, y pienso también en nuestra comunidad. Varios de nosotros tienen origen de migrante, sea de Alemania, sea de Italia, sea de España y de otros países. Ancestros, padres, abuelos, o ustedes mismos, algunos viajaron de distintas partes a Chile siendo niños, adultos, y podrían encontrar aquí un nuevo hogar. Por otro lado, me preocupa el aumento masivo de la xenofobia aquí en Chile. Y también en mi país, en Alemania. Ustedes, yo creo que ya se dan cuenta, me gusta siempre hablar de las dos realidades, de Chile y de Alemania, como somos una comunidad binacional. Y bueno, no solo en Alemania, también en muchos otros países en Europa. Y me resulta muy chocante leer comentarios como venezolanos fuera, cerrar la frontera o incluso minar la frontera. Y muchos otros comentarios inhumanos y llenos de odio que ni quisiera reproducir. O que, por ejemplo, en un partido en Alemania escribe deportar, deportar, deportar en sus carteles para las elecciones, para ganar las elecciones en varios estados federales, en una semana más cuando van a tener elecciones. También en Sajonia, de donde yo provengo. Se culpan a los extranjeros y a la política migratoria de delitos violentos puntuales, si bien cada vez quizás se han aumentado. Y es terrible y me conmueve lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, en Alemania, en una pequeña ciudad, en Solingen, donde murieron personas en un ataque con cuchillo. Y el Estado Islámico reivindica el crimen. También pienso en el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico aquí en Chile, que también está, por desgracia, vinculada en parte por
la llegada de determinados grupos. Pero, hermanas y hermanos, sin embargo, no se hace justicia a las personas que proceden del mismo país o región que los autores individuales de los delitos, equiparándolos a ellos y exigiendo con odio que no se permita entrar a nadie al país o que todos sean deportados. Tampoco se resuelven los problemas. Pues la mayoría de las personas vienen debido a situaciones de emergencia y o porque se esfuerzan por conseguir una vida mejor trabajando muy duro. Me acuerdo muy bien el servicio evangélico migrante con quien teníamos un convenio, hacían charlas, explicaban la migración y decían cuando la emergencia, cuando la necesidad es tan grande, es imposible evitar la migración, la salida de personas de países donde lo pasan mal. Y siempre va a suceder los flujos. Ahora, también sucede que los países de acogida suelen aprovecharse de la situación de necesidad y de la indefensa de los migrantes. Muchos son mano de obra o son trabajadores más económicos, más baratos, y a menudo viven en condiciones precarias. Y pienso también como, por ejemplo, vuelvo a Alemania, la burocracia ya dificulta la buena integración y las oportunidades laborales. Muchos que piden asilo llegan a Alemania y están en un lugar donde tienen que vivir y no pueden salir de ahí, no pueden moverse y no pueden ni buscar trabajo. Nos enfrentamos a este gran reto de acoger a las personas que llegan por diversos motivos de sufrimiento, de integrarlas, de tratarlas con dignidad, darles una oportunidad y salir a su encuentro sin prejuicios, como nos exige claramente la Biblia, como nos exige nuestra fe en un Dios de amor. Al mismo tiempo, cuando se abren las fronteras y se acepta y se acoge a otros grupos de otros orígenes, claro, existe la posibilidad de que algunos individuos se aprovechen de la buena voluntad. Y sin duda también veo el problema de que se chocan las diferentes culturas y formas de vida y nos provocan miedo y provocan tensión en la población. Querida comunidad, queridas hermanas, hermanos, tal vez es muy atrevido o tal vez se trata que realmente es un muy alto nivel moral que no podemos alcanzar o solo alcanzar parcialmente. Pero yo creo que de verdad nuestra fe nos llama a pensar mejor y ser benevolentes cuando se trata de personas de otros países. Quizás incluso aceptar consecuencias complicadas si podemos ayudar a la mayoría. El amor de Dios nos obliga a ser amables con los extranjeros y a luchar contra la xenofobia. Y para mí eso empieza por ser crítico y contrarrestar cuando alguien habla con prejuicio, cuando alguien habla mal, cuando se hace comentarios hostiles, cuando se culpa siempre al extranjero por alguna dificultad, por alguna tragedia. Y ahí
yo ya lo mencioné, recordé al servicio evangélico migrante que lamentablemente dejó de funcionar. Era un lindo labor donde por un lado se daba clases de español a haitianos y se ayudaba con temas legales a distintos grupos de migrantes. En estos días existe otra pastoral de migrantes en San Bernardo, donde se hace una linda labor acompañando, ayudando a migrantes. Pueden preguntar al vicario Carl Michael, él sabe más de este trabajo porque participó un tiempo. También pueden hablar con Macarena, que también sabe mucho de la temática como abogada. Y quizás nos puede ayudar a tener presente este extracto de la ley de santidad que escuchamos hoy y entender este texto como una llave hacia el amor de Dios. Este texto nos puede constantemente recordar de este llamado. Y por eso hoy les quiero entregar también el texto escrito, impreso. Yo sé que ustedes pueden buscarlo en su Biblia, pero a veces nos ayuda a tenerlo físicamente en la mano, tenerlo quizás en el bolsillo, en la billetera o como marcalibro. Y seguir meditándolo, tal como les dije ya, porque hay harto que no hablé ahora y podría seguir hablando horas. Y la paz de Dios y el amor de Dios, que es más grande que nuestra capacidad de comprender, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.